En una de las plataformas más grandes del mundo está pasando algo. Algo silencioso, pero que lo puede cambiar todo. Y no es una actualización de la interfaz, es algo mucho más de fondo. ¿Quién tiene el poder de decidir lo que vemos? Lo que vamos a desglosar aquí nos afecta a todos. Para entrar de lleno en el tema, planteamos una pregunta clave. ¿Qué pasaría si la próxima vez que abrimos YouTube, el contenido que se nos recomienda no estuviera ahí por nuestros intereses, sino porque un gobierno decidió que eso es lo que deberíamos ver? Esa es la pregunta que está en el centro de todo este análisis. Y el punto de partida de esta historia es un evento que pasó hace poco en Londres. No fue una gran conferencia para nada. Fue una reunión pequeña, a puerta cerrada. La dirección de YouTube llamó a apenas una docena de creadores europeos para darles una advertencia. Al día siguiente no hubo titulares en la prensa, pero lo que se dijo allá adentro fue una serie de datos, fechas y calendarios legislativos que, encendieron todas las alarmas. Y para que quede claro, esto no va de teorías de conspiración, ni de bandos, ni de etiquetas. Esto va de algo mucho más estructural, mucho más legal. Se trata de cómo la maquinaria legislativa está a punto de redefinir las reglas del juego para todos en esta plataforma. A ver, lo interesante de esta diapositiva es que no es una opinión, es una cita directa sacada del blog corporativo de Google y la firma el director de Asuntos Gubernamentales de YouTube para Europa. Por fuera parecía una defensa de los creadores, pero en el fondo era una llamada de auxilio, una advertencia de que el futuro de cómo descubrimos contenido está en juego. Entonces, ¿cómo es que se llegó a este punto? Para entender la amenaza que YouTube ve venir, tenemos que analizar las 3 piezas legales clave que se están construyendo ahora mismo en la Unión Europea. Son, digamos, los pilares de un nuevo sistema de control de contenidos. Los nombres técnicos son DSA, MFA y la revisión de la ABMSD. Suenan complicados, ¿verdad? Pero podemos verlos como 3 engranajes que trabajan juntos, y juntos forman el andamiaje que podría cambiar radicalmente el algoritmo. Así que vamos a ver cada uno. La primera pieza es la DSA, la Ley de Servicios Digitales, que ya está funcionando. Esta ley básicamente clasifica a las grandes plataformas como YouTube y las obliga a moderar contenidos ilegales y a gestionar riesgos como la desinformación. Hasta aquí todo suena bastante razonable, ¿no? Es como el primer paso. Pero aquí viene la segunda pieza, la ENFA. El nombre suena increíble, Ley Europea de Libertad de los Medios. Pero en la práctica lo que hace es crear una categoría privilegiada, los medios reconocidos. Y la pregunta del millón es, ¿quién decide qué medios entran en esa lista VIP? La respuesta literal del reglamento es los organismos reguladores nacionales de cada Estado miembro, o sea, una autoridad nombrada por el gobierno de turno. Y esto es lo que crea un sistema de 2 niveles. Fíjense, el artículo 17 de la ENFA obliga a YouTube a avisarles a estos medios reconocidos con 24 horas de anticipación antes de restringir su contenido. Los creadores independientes no tienen esa protección. En la práctica, se está creando una alfombra roja algorítmica para unos pocos, seleccionados por el poder político. Y aquí llega la pieza final del rompecabezas, la revisión de la directiva ABMSD. Lo que se está discutiendo ahora mismo es si las reglas de prominencia deben ser obligatorias. Prominencia es solo una palabra elegante para decir poner algo arriba en la pantalla. Si esto se aprueba, el regulador nacional no solo decidirá que es un medio serio, sino que podrá obligar a YouTube a colocarlo al principio de las recomendaciones de todos. Ok, ya vimos el cómo. Ahora pasemos al quién y al por qué. ¿Quién está empujando estas reglas y qué es lo que busca en realidad? Esto ya no se trata solo de leyes, se trata de poder e influencia. La presión viene sobre todo de los grandes grupos de medios tradicionales de Europa. Según sus propios datos, en la última década y media han perdido entre el 50 y el 80% de sus ingresos por publicidad. Para ellos, esta regulación no es tanto una cuestión de principios, es una de supervivencia económica.
Y ojo que no es la idea de un grupo marginal. La ENFA fue aprobada con un apoyo muy amplio de los 3 bloques políticos más grandes del Parlamento Europeo, el centro-derecha, el centro-izquierda y el centro-liberal. Ellos son el núcleo de la Unión Europea y suelen pactar las decisiones más importantes. Hay un consenso político muy potente detrás de esto. Entonces, aquí está el punto crucial. La estrategia es bastante simple. Si no se puede ganar compitiendo en el mercado abierto de la atención y las ideas, se intenta ganar obligando a la plataforma a cambiar las reglas a tu favor. Es, básicamente, usar el peso institucional para recuperar la audiencia que se perdió. Y aquí es donde toda esta maquinaria legal se convierte en un impacto directo en lo que vemos todos los días. Hablemos de la palanca algorítmica, esa herramienta que le permite a un regulador, literalmente, mover el dial de la información. George Orwell escribió una vez, «Quien controla el pasado, controla el futuro». Bueno, si cambiamos la palabra pasado por algoritmo, tenemos el guión de esta década. Y esto nos lleva a ver cómo funciona exactamente esta palanca. El mecanismo es simple pero muy efectivo. Primero, una autoridad del gobierno decide qué medios son de interés general o fiables. Segundo, esos medios obtienen, por ley, una preferencia algorítmica. Y tercero, y esto es clave, todos los demás, por defecto, quedan un escalón por debajo. No por falta de calidad, sino por falta de un sello oficial. Y es fundamental entender esto. El espejismo es pensar que esto solo afectará al contenido falso o dañino. Pero no es así. Afecta al divulgador científico que no tiene una universidad detrás, al analista político que no encaja en una redacción, al humorista que resulta incómodo. Y no porque mientan, sino porque no van a tener el sello oficial. Ahora bien, esto no es una amenaza teórica que podría pasar. Es parte de una tendencia mundial con precedentes muy, muy claros. Europa no está inventando la rueda, está siguiendo un patrón que ya vimos en otras partes del mundo. Miremos esta línea de tiempo. En Australia, una ley obligó a Google y Meta a pagarles a los grandes medios. En Canadá, una ley parecida terminó con Meta bloqueando las noticias y Google pagando una millonada cada año. Y en el Reino Unido ya se está presionando a YouTube para que le dé prominencia a las cadenas públicas. El patrón es claro. Los gobiernos aprendieron que pueden presionar y mucho a las plataformas. Bien, entonces, con todo este panorama, ¿qué se puede hacer? La idea no es alarmar, sino anticiparse. Así que vamos a explorar algunas ideas para responder a este nuevo entorno digital que se viene. La idea central podría resumirse en un acto de soberanía digital. Cuando llegue el día en que el regulador impulse ciertos videos a la parte de arriba de la pantalla, la propuesta es sencilla. Elegir deliberadamente qué ver. No es un boicot, sino un acto consciente de recordar que la elección final sigue existiendo. Porque, al final, la audiencia todavía tiene poder. Cada suscripción, cada comentario, cada video visto hasta el final son señales que el algoritmo sigue leyendo. El tiempo de atención es un recurso soberano. Y sobre todo, se puede exigir transparencia, que si se va a mover el dial del algoritmo, que se vea claramente la mano que lo está haciendo. Y terminamos con esta pregunta, porque al final del día todo se reduce a esto. ¿Quién debería tener el poder de decidir la dieta informativa de cada persona? ¿Un ministerio, un lobby o el propio individuo? Es el momento de pensar en ello, porque detrás de las tendencias del día a día se están escribiendo las reglas del mañana.